os daré una charla sobre data y entonces me dejó muy bien preparado el campo Sebastián porque supuestamente hablo de data. Las decisiones no importa cuánta, o sea, es decir, de dónde viene la data, lo importante es saber interpretar esta data para tomar las correctas decisiones, ¿no? Entonces, os hablaré de Sales Automation y de Data-Centric Approach, o sea, toma de decisiones en base a datas y cómo podemos optimizar nuestros recursos, porque también de eso habló Sebastián, ¿no? Oye, pues las acciones de marketing no tienen por qué ser siempre costosas, o sea, oye, pues lo costoso, digamos, el concepto de coste, es un concepto que a mí esencialmente no me gusta mucho, porque yo soy una persona muy analítica. Entonces, todo lo que tiene retorno no es un coste, es una inversión. Entonces, lo importante es poder ser consciente, digamos, cuánto es nuestro ROI, cuánto es nuestro ROAS de nuestras acciones, ¿no? Entonces, de eso os vengo a hablar. Y cómo optimizar los recursos humanos, incluso en vuestras empresas, para hacer que pues, las ventas omnicanales esencialmente se maximicen, ¿vale? Entonces, a mí me funciona eso. Entonces, el objetivo supuestamente es lo que os estaba comentando. Hablamos del contexto actual, de la data, quizás eso será un pelín más aburrido, pero intentaré hacerlo entretenido. Todo lo que es con data muchas veces es pesado, intentaré ser bastante ligero en este sentido. Entonces, el contexto actual, ¿por qué es importante la data? ¿Por qué se empezó a reglamentarizar? Perdonad si digo alguna palabra rara, pero soy italiano de origen, así que permitirme algún error. Luego, ¿cómo captamos estas datas? ¿Cuáles son nuestras fuentes de datos? Y luego, ¿cómo las utilizamos para tomar decisiones? Y finalmente, ¿cómo alimentamos las máquinas de inteligencia artificial para que nos hagan el trabajo que nosotros, digamos, podríamos hacer igual de bien, pero que ellos hacen más rápidamente y optimizando los recursos, ¿vale? Entonces, yendo del primer punto, la data y el contexto actual. Data y contexto actual, pasamos de la era del broadcasting, o sea, de hacer marketing y publicidad a través de televisión, de radio y de periódicos. Es decir, nos centrábamos en difundir nuestra acción de marketing a mucha gente, segmentando por geolocalización o incluso por contextual si el periódico o digamos, el programa hablaba de algo concreto, ¿no? Entonces pasamos de esta era masiva, de mensaje masivo, a la era de la precisión. La era de la precisión empezó a venir con el avento de la data, ¿no? Es decir, en el momento que empezamos a tener más data y sobre todo centrando en el marketing digital, también hemos podido empezar a segmentar nuestra acción publicitaria a personas concretas. ¿Por qué? Porque sabemos que los retornos que vienen de nuestras acciones publicitarias a un segmento concreto son más efectivas. Entonces, hemos pasado a la era de la precisión y ahora estamos transitando a la era de la predicción. No nos basta impactar a las personas correctas y tener el correcto retorno, sino que ahora lo que queremos es predecir antes de hacer una acción qué retorno nos va a dar. Entonces, como podéis imaginar, esta era de la predicción está muy alineada con la data. Sin data no hay predicción. Sin data no podemos hacer predicción. Entonces, esta importancia de la data ha llamado mucho la atención. Entonces hemos pasado de un punto, antes lo estaba hablando con Gonzalo, ¿no? Donde nadie sabía lo que era una cookie, a donde la cookie es el enemigo después del COVID número 1. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, pues, oye, pues los gobiernos, las entidades han empezado a pensar y sobre este aspecto, evidentemente, no a pensar en general, porque eso lo hacen bien, ¿no? Y han hecho una regulamentación de la data, ¿no? Y de la privacidad del usuario. Entonces, este cambio de la regulamentación, más el cambio tecnológico que supuso eso, conlleva esencialmente unos cambios en nuestras acciones de marketing, porque si no tenemos la data, no podemos hacer el marketing preciso y nos podemos olvidar de hacer el marketing predictivo.
Entonces, ¿qué son estos cambios? El primero que hemos visto esencialmente y que, bueno, pues en España quizás ya el 30% de los sites lo tienen, es lo que se llama el consentimiento del usuario. O sea, cuando entramos en un site tenemos que dar consentimiento para que nos puedan meter una cookie y poder analizar las partes estadísticas y las partes de marketing, ¿no? Los datos estadísticos y los datos de marketing. Si no aceptamos esta cookie, pues nuestros datos no pueden llegar a las plataformas que utilizamos para analizar y para hacer marketing. Y luego, otro cambio tecnológico es que se eliminaron factores que podrían identificar datos personales del usuario, como la third party cookies y el identificador de móvil, ¿no? Esencialmente, el mobile identificator. Entonces, ¿eso qué aporta? ¿Qué nos implica en nuestras acciones de marketing? Si no tenemos la data, ¿qué ocurre? Oye, pues no tenemos una fuente muy importante, que es nuestra propia audiencia de nuestro site, de nuestra app. No sabemos quién nos visita. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la usabilidad. No sabemos nuestros instrumentos digitales cómo están funcionando, si funcionan bien o si funcionan mal. No sabemos lo que estaba comentando Sebastián antes, ¿no? Es decir, si estamos resolviendo la inquietud del usuario cuando entra en nuestra web, ¿le estamos ayudando a obtener lo que vino a buscar? Entonces, si no tenemos la data, eso no lo sabemos. Y finalmente el valor. ¿Tiene valor cualquier cliente o cualquier usuario? ¿Tienen todo el mismo valor los que entran en vuestra web? No. Los que entran en vuestra app, no. Los que leen vuestros periódicos, no. Entonces, cada usuario tiene un valor distinto. Y, pues, si tenemos las datas, podemos saber los usuarios con mayor valor con los usuarios de menor valor. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, esencialmente, ¿qué podemos hacer? O sea, para salvar la captación de la data, ¿qué podemos hacer? A corto plazo, lo que tenemos que hacer es utilizar lo que se llama, bueno, Google nos proporciona una solución que se llama Consent Mode. Con esta Consent Mode salvamos la medición, ¿vale? Es decir, llegamos a captar data. En el medio tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear infraestructura de data propia. Tenemos que pasar de recoger la data del navegador en el navegador del usuario a recogerla directamente de nuestro servidor. Y luego finalmente llegará en los próximos años lo que es el Privacy Sandbox, ¿vale? Que se empieza a hablar, que está en la comunidad de developer, es una iniciativa que ha lanzado Google para garantizar el anonimato de los usuarios y dar al mismo tiempo la data que las personas de marketing, que me imagino somos la mayoría, o los empresarios, evidentemente, necesitan para promocionar sus productos y sus empresas. Entonces, ¿cómo captamos estas datas? Actualmente captamos estas datas a través de lo que os estaba comentando, a través de un sistema de etiquetas que saltan cuando alguien visita nuestra página. Nos visitan nuestra página y saltan unas etiquetas, unos códigos que recogen información anonimizada y la pueden enviar a Google Analytics, a Google Ads, a Facebook, a Meta o a todas las plataformas que estamos utilizando. Otra fuente, otra forma de captar la data y de enriquecerla son las APIs de conversiones de Facebook y de Google. Si nosotros, en el momento que hacemos una transacción o captamos un lead en nuestra página web, captamos el correo del usuario, lo hasheamos, lo encriptamos y lo enviamos a las plataformas de Google y de Facebook, podemos tener un seguimiento de estas conversiones aunque no ha aceptado la privacidad, porque esencialmente no estamos desvelando ningún dato personal de la persona. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que en un modelo, esencialmente, como podéis ver aquí arriba, donde no utilizamos el Consent Mode, si entran 100 personas en nuestro site y solo 10 personas convierten, tenemos un ratio de conversión, un ratio de éxito del 10%. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no sabemos esencialmente cuántas de estas 100 personas nos han aceptado el consentimiento. Entonces, podríamos llegar a una errónea interpretación de la data. ¿Por qué? Porque
no es así, no es el 10% de las personas que nos han comprado. Y quizás otras 30 no me han aceptado y no las estoy traqueando. Entonces, lo que hace el Consent Mode es eso, es decir, oye, 70 te han aceptado las políticas de cookies y de estas 70, 10 te han generado una conversión. Tu ratio de éxito, tu ratio de conversión es el 14, no es el 10%. Entonces, imaginaros que estáis dando esta data a un sistema que está automatizando las impresiones de los anuncios hacia un mundo, ¿vale? Hacia un mundo de personas. Si le damos una información no correcta, no nos va a servir las campañas de la forma correcta. Entonces, una pequeña diferencia hace, un pequeño matiz puede hacer grandes diferencias en los resultados de nuestras campañas, ¿vale? Entonces, eso, ¿por qué os lo digo? Porque meto un poco la importancia sobre el papel de la implementación. Hoy en día, las agencias y las personas y los profesionales de marketing que trabajan con plataformas online tienen que ser siempre más técnicos. Porque si no son técnicos y no os hacen implementaciones, la máquina no funciona. Y la máquina hace el trabajo mejor que el ser humano. ¿Vale? Entonces, otra fuente de datos es la que nos proveen directamente los proveedores de tecnología, como Google, como Facebook y como otras sociedades, ¿no? Aquí nos proveen información mucho más valiosa de lo que es la pura demografía, ¿no? Es decir, la pura demografía, Todd Yellin esencialmente dice que, oye, pues ya hace unos años, porque aquí estamos hablando de Breaking Bad y Avengers, ¿no? Decía, oye, pues ya hace unos años decía que la segmentación por edades ya no tiene sentido, porque hay madres de 73 años que se ven Breaking Bad y Avengers. Entonces, ya decir, oye, pues voy a segmentar por gente de 25 a 35 años porque eso es mi público. ¿No? Es decir, oye, pues utilizamos la data que tienen estos proveedores para segmentar, más que ir con un preconcepto preconstruido en nuestra cabeza. ¿Y por qué os digo eso? Porque muchas de los conceptos que tenemos en las cabezas pueden romperse y pueden caer en base a números, ¿vale? Entonces, el fútbol es un deporte para hombre. Los juegos los juegan los niños, las amas de casa son mujeres, los hombres compran coches. Es decir, yo ya a priori no estaría de acuerdo con eso, pero mirámoslo con los números. El 60% de personas que ven un vídeo de deporte online en YouTube son mujeres. El 40% de gente el 45% de gente que busca juegos son personas de más de 35 años. Y así el resto de los ejemplos. Es decir, los mitos se caen delante de la data. Vale, entonces tenemos dos fuentes de data, una data de nuestro site y una data de nuestros proveedores que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el consumidor es un iceberg. Lo que vemos en la apariencia, por la parte de fuera, aquí, pues puede dar connotaciones distintas a nivel más profundo. Los consumidores, como decía el propio Gonzalo y dejó reflejado también Sebastián, tienen muchos puntos de contactos antes de hacer una venta. Paso por fuera de la tienda, veo un post en redes sociales, veo una influencer que tiene un par de zapatos, voy al store porque lo busco en Google Maps. O sea, tenemos muchos puntos de contactos antes de generar una compra. Y todos estos puntos de contacto definen el perfil digital de nuestro consumidor. Por ejemplo, el Javier, que tiene 27 años, que tiene un salario que, bueno, pues le gustaría tener a todo el mundo, pero si vamos un poco más en profundidad de este Javier, oye, pues este Javier le gustan los tatú, busca crema para los tatú y es un motero. Entonces, en apariencia podríamos decir, al Javier le tenemos que ir a vender una corbata. Y luego, si tenemos la data, al Javier le vamos a vender una moto, le vamos a vender la chaqueta de la moto y también de paso le vendemos también una corbata, ¿vale? Entonces, la data hace que, pues, evidentemente, pues nuestro foco digital, pues digamos, sea más efectivo, ¿no?
La data sirve para tomar esas decisiones. No hay que tomar decisiones, yo digo, en base a corazonadas, ¿no? Es decir, muchas veces es prácticamente como funciona la bolsa, ¿no? O sea, tomamos decisiones, ¿por qué? Porque estamos, nos llevan los sentimientos, tenemos miedo y, bueno, oye, pues escapamos, nos escondemos, cortamos el presupuesto de marketing, lo primero que suelen hacer las empresas. ¿Qué hacemos? Cortamos el presupuesto de marketing. Vale, pues entonces, yo os digo una cosa, pues aquí si vemos esta gráfica, en una línea está el Producto Interior Bruto español y en otra línea está el crecimiento de facturación de los e-commerce. En periodo de recesión, pues cae el Producto Interior Bruto. El del e-commerce está cayendo, no está creciendo. Estos datos no me los inventé yo, allí tenéis la fuente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en periodo de crisis solo un 14% de las empresas llegan a tener un crecimiento o una mejora del EBITDA. ¿Y por qué eso? Porque se comportan de una forma distinta en inversiones en marketing, entre otras cosas, ¿vale? No quiero meter el foco todo allí, evidentemente, pero aquí por estadística, a ver si va para adelante, tenemos empresas que han recortado el presupuesto en época de crisis, han tenido un beneficio a corto plazo durante la propia crisis de un 10% más, un 9% más los que han mantenido, un 8% más los que han incrementado. Pero la diferencia, ¿dónde está? Está a posteriori, a largo plazo. Las empresas que han aumentado el presupuesto de marketing en crisis, sí, evidentemente le iba bien el negocio. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo en base a los datos, han tenido 1,7 puntos a mayor de mercado. O sea, recuperaron un trozo de mercado y crecieron más que el resto. Entonces, eso hace un poco más hincapié sobre que las decisiones hay que tomarlas en base a datos. Y estos datos, ¿cómo podemos tener accesibilidad a estos datos? Los datos, toda persona que tiene que tomar decisiones en nuestra empresa tiene que tener acceso a los datos. Los CEO tienen que saber cuántos clientes están captando, cuánto es su coste de adquisición por cliente, si están aumentando los clientes o lo están perdiendo, un CMO cuánto está invirtiendo, cuál es el retorno de la inversión que está teniendo, y etcétera, etcétera. Así, pues un e-commerce manager y todos los roles que pueden haber en una empresa. Entonces, todo el mundo tiene que tener accesibilidad a la data para una toma de decisión consciente y no una toma de decisión basada sobre puro corazón, esencialmente, ¿no? Aunque, pues a veces el corazón acierta, ¿no? Es decir, sobre todo en amor, ¿no? Entonces, cuando hablo de datas, la data hay que visualizarla y hay que simplificarla. Hay que simplificar en KPI para la toma de decisión fácil. Si vemos que nuestra empresa esencialmente tiene un coste por adquisición de cliente que se mantiene estable en el tiempo, al aumentar la inversión, evidentemente, ¿hay crisis o no hay crisis? Pues no nos tiene que interesar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo negocio. ¿Cómo toda esta data alimenta el Machine Learning? ¿Vale? Toda esta data que recogemos de nuestro site, más la data que utilizan los propios proveedores, hacen que las máquinas nos vayan a buscar a los clientes. Entonces, ¿en qué tenemos que ser buenos nosotros? No hace toda la máquina. Nosotros tenemos que ser buenos en hacer creatividades, en comunicar a las personas, justamente lo que comentaba Sebastián, y tenemos que ser buenos técnicamente para atrapar toda esta data de la forma más legal posible o de la forma legal, evidentemente, y alimentar la bestia, alimentar la máquina, darle de comer para que nos vaya a buscar los clientes. Entonces, el rol humano cambia. La máquina no está quitando trabajo a los humanos. La máquina lo que está haciendo es optimizar los recursos para que los humanos se dediquen en donde pueden aportar valor diferencial, que es la creatividad, la estrategia y la implementación técnica. ¿Vale? Y ahora os enseño un vídeo muy representativo de cómo funciona una máquina de inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Le damos al play? ¿O le tengo que dar yo? A ver. Sí, funciona, menos mal. Bueno, me quito de delante. No os tomará mucho tiempo, pero os invito a verlo, ¿vale? A mí me impactó cuando lo vi, ¿vale? También tardé lo suyo para encontrarlo. Tiene que ser bastante viejito. ...10 minutos de ejercicio. La máquina está jugando y esos son los primeros 10 minutos de juegos. No da una.
Vale. Aquí está aprendiendo. Le estamos dando data, está almacenando data. Después de 120 minutos. Ya no falla ninguna, ¿eh? Es decir, ya está a nivel de, pues yo qué sé, pues del Manu cuando tenía 10 años, ¿no? Y lo sorprendente es lo que vais a ver ahora. Después de 240 minutos, solo 240 minutos, y no conocía ni que era una pelota antes, ¿eh? No conocía ni que era una pelota. Encuentra la forma más eficiente para romper todos los matoncitos. Mirad, ahora rompe allí, la manda para allá arriba. Dice, yo quiero hacer menos trabajo. Está optimizando los recursos. Y eso hace con la optimización de vuestras inversiones en marketing. Optimiza vuestros recursos. Pero la máquina no hace magia. Es decir, la máquina lo que está haciendo es optimizar la entrega de mensajes publicitarios en base al momento de cercanía del cliente, del potencial cliente, a la compra. Pero el resto lo tenemos que hacer nosotros. Recuperar la data y comunicar de la forma más efectiva posible y hacer estrategia de marketing lo mejor posible. Al igual que ha encontrado la forma para romper toda la pared de la forma más eficiente, igualmente nos irá a buscar los clientes que tienen más valor. No vale lo mismo el que me da 100 al que me da 500. Y eso es lo mismo con los zapatos. Si te puedo venderle a una misma persona unos zapatos de 150 en lugar de unos zapatos de 60, le vendo los de 150. Y eso es lo que hace la máquina. eCampus, que es una universidad italiana, ha tenido, implementando el Concept Mode, un 12% más de conversiones. Este 12% más de conversiones le ha dado más data y la mayor data que ha obtenido le ha permitido mejorar la eficiencia de sus máquinas para optimizar las ventas. Mango, en este caso, lo que ha hecho una gran estrategia. Ha implementado lo que se llaman deep links, o sea, es decir, links profundos en las campañas de shopping. Las campañas de shopping son las que estáis viendo ahora, las que veis aquí. Cuando buscáis algo, pues os aparece en este caso el vestido con el precio, y pinchando en ello, lo que hicieron los de Mango es mandar el usuario que era ya cliente y que tenía la app instalada directamente a la página de producto en la app. ¿Por qué? Porque la app da una mayor usabilidad. Entonces, esto es estrategia. Implementación, ha hecho el seguimiento de conversión y ha implementado este deep link en Google Merchant Center. Importancia de la implementación. Resultado, oye, pues un menos 92% en coste de adquisición de usuario. Y un por 2 en conversion rate. Sobre 100 personas que entran en la página web, pues ha convertido el doble de cliente. Entonces, y lo mismo Blissy, que esencialmente gracias a creatividad y gracias a el Discovery Campaign ha conseguido pues aumentar las ventas un 20%. Entonces, estas son unos ejemplos, pero yo creo que el ejemplo más real de crecimiento os lo puede dar, y no me cambia la slide, una empresa que, bueno, pues nosotros de ClickEdge le tenemos muchísimo cariño, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque los conocemos desde hace mucho, y digamos que son una empresa que representa el emblema del crecimiento y de la sostenibilidad, ¿no? Del marketing, ¿no? Y por eso cedo el paso